Si una persona tiene un concepto equivocado de pecado, tiene un concepto equivocado de la gloria de Dios. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Cuando usted de alguna forma, el cristianismo luego ha hecho esto a veces, trata de poner una ley moral de lo que es bueno y de lo que es malo, eso es una distorsión de la gloria de Dios. O sea, el comportamiento humano no tiene que ver con la moral humana, no tiene que ver con la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? O sea, el que yo trate de encasillar a los cristianos porque ellos se visten de esta forma o no se visten de esta forma, o finalmente leen estos libros o no leen estos libros, o van al cine o no van al cine, no tiene nada que ver, hermanos. O la música que escuches o la música que no escuches. No está hablando de eso atenta porque disminuye nuestro concepto de la gloria de Dios. Pecado, hermanos, es hacer cualquier cosa que no esté bajo la voluntad de Dios. Cualquier cosa. Y de ahí podemos enlistar muchísimas cosas, inclusive algunas ministeriales. ¿Se da cuenta? Recordad que cuando el pueblo de Israel, cuando estamos viendo pueblos de los grandes hombres de la Biblia, entraron a Jerusalén, entraron a Jericó, a Palestina por Jericó, Dios les dijo que dieran 7 vueltas alrededor de la ciudad, ¿no? Dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad, tocando el chofar, los sacerdotes iban alrededor con el arca de la alianza, daban 7 vueltas, y en el séptimo día, ¿qué pasó? Cayeron los muros. ¿Ahora quién tumbó los muros? Dios. ¿Quién les dio la victoria? Dios. Entonces ellos ya se hinchó su corazón y dijeron: nosotros somos el ejército de Dios, nosotros peleamos la buena batalla de Dios, vamos a tomar Jaí. Con anterioridad Dios les había dicho que les iba a dar la tierra, y nosotros podemos decir: bueno, que tiene malo que ellos hayan pensado y planeado tomar Jaí. Y dijeron: no, mira, como somos tan poderosos y que ellos realmente es tan pequeño, pues vamos a mandar un pequeño ejército, con eso va a ser suficiente. ¿Qué pasó, hermanos? Les han puesto una tunda, pero de aquellas. ¿Pecaron ellos? Sí, pecaron, hermanos. ¿Hubo algo inmoral, aparentemente socialmente inmoral en ellos? No. Inclusive nosotros podríamos haber dicho: pues, ¿qué pasó ahí? Si estaban cumpliendo la voluntad de Dios. No. No hubo una intercesión. No hubo un Señor que quieres que hagamos esto. No hubo una dirección de Dios. Tuvieron un poco la gloria de Dios. Tuvieron un poco la gloria de Dios. Y el punto del pecado es ese, hermanos: tener un poco la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Y dice que por el pecado, todos nosotros, todos los seres humanos, están destituidos de ¿quién? Del deleite y del disfrute de la gloria de Dios. Destituidos totalmente. En ese punto donde Dios no puede pasar por alto los pecados de las personas solamente por así, dice versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquí me llama la atención la palabra propiciación. ¿Qué es propiciación? Hacer propicio, hacer las paces. Si hay propiciación, si hay un acto de propiciación, implica necesariamente que al menos una de las partes no estaba satisfecha con el asunto. Y en este caso, ¿cuál es el sentimiento que le produce a Dios el pecado? Ira. La ira de Dios estaba ¿contra quién? Contra todos. Y el hecho de que Dios haga y hubiera hecho las cosas necesarias para dar una propiciación de parte de Él, quiere decir que en ese momento Dios apartaba su vida para nosotros. Por gracia. Por gracia. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Ahora, regresando a Juan capítulo 12, dice: ahora está turbada mi alma, y que diré: Padre, sálvame esta hora, mas para esta hora he llegado. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Dice versículo 30: respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Yo seré levantado de la tierra, y a todos
atraeré a mí mismo. Versículo 35, entonces Jesús les dijo, aún un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, para que el que ande en las tinieblas no salga donde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Versículo 44, Jesús dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no ha venido a juzgar el mundo, sino a qué, a salvar. Entonces aquí podemos ver un poco el sentido de glorificar el nombre de Dios. Primero, el sentido de glorificar a Dios tenía que ver con la justicia de Dios, como lo vemos aquí. Dios hizo todo lo necesario para que hubiera una propiciación, para que la ira de Dios se apartara. Dice el versículo 10 de Isaías 53, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Dios estaba expresada en esa cruz. La justicia de Dios estaba expresada en esa cruz. Isaías 53 dice, con todo esto, el Señor quiso quebrantarlo, sujetando el padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. La justicia de Dios, la gloria de Dios. Congregar pueblo a través de ese sacrificio también es gloria de Dios. La gracia tiene que ver con la gloria de Dios, con glorificar el nombre de Dios. Y aquí está diciendo que Dios mismo fue el que entregó a Jesús a padecimiento. Yo le pregunto, ¿quién mató a Jesús? Dios. Dice, con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetando el padecimiento. Dios se deleita en sí mismo, se deleita en la persona de su Hijo. Dios se deleita en su Hijo. Dios se deleita en el sacrificio de su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al amar Dios al mundo, ama su nombre. Y su gloria era tan importante, hermanos, pero tan importante, que dio a su Hijo para que la justicia de Dios sea satisfecha. Por eso el Padre se deleita en el sacrificio del Hijo, porque el nombre de Dios está digno en su justicia. El nombre de Dios. Ahora, interesante es ver todo este asunto, porque dice, con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetando el padecimiento. Y Jesús mismo estaba anticipándose de que Él iba a morir en una cruz. Dice que Él sería levantado. Ahora, Dios se deleita en el sacrificio de su Hijo. Y eso es muy importante, ¿no? Porque Jesús, de alguna manera, fue azotado 40 veces. Al menos. Y los látigos, hermano, eran normales, tenían puntas de metal, puntas de hueso. El sentido del látigo era llegar al cuerpo del flagelado y caerse la carne junto con tu vida. A estos padecimientos nos estamos enfrentando hoy. Estamos describiendo esto. Y finalmente él también fue humillado y le pusieron una corona de espinas encajada aquí en la sien. Ahora usted imagínese cuando toda la espalda está expuesta por todo esto. Él fue llevado así, le pusieron una manta carmesí para burlarse. Y cuando ya la sangre se empieza a coagular, yo no sé usted cuando se dejaron una colita. Ahora imagínese toda la espalda. Y él ya había perdido mucha sangre, había sido golpeado. Y caminó más o menos kilómetro y medio para donde estaba el Gólgota, donde lo iban a crucificar. Y finalmente él fue clavado en una cruz aquí de las canillas, de los pies. Ahora usted imagínese, después de haber sido flagelado, no haber dormido, porque el juicio duró toda la noche, habrá sido golpeado, y él está colgado en una cruz,
en el momento de respirar, la espada totalmente rozando la madera, y toda la gente que juró que lo iba a seguir hasta la muerte, ¿dónde estaba? Solo. En ese momento le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Solo. Totalmente solo. Y la eterna comunión que había con Dios el Padre, Dios el Hijo, se rompe. Porque Dios se deleita en el sacrificio de su Hijo. Porque Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y Él estaba sola. Y Dios no hizo nada. Calló. Mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cuando Jesús está hablando, pase de mí esta copa, no se estaba refiriendo al sufrimiento. No es que Él tuviera miedo a sufrir. Se iba a romper esa comunión eterna, esa intimidad eterna entre Dios el Padre y Dios el Hijo, ese gozo, deleite perpetuo que había entre Dios Padre y Dios el Hijo. ¿Se da cuenta? Ahora dice San Juan capítulo, Isaías 53, versículo 10. Verá el fruto, el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo lo daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré poco, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Es decir, usted lo verá con toda su gloria emanando, con toda su luz. Y quizás al extenderle las manos, usted vea las cicatrices de la cruz. Y Él está hablando evidentemente en un momento futuro. Él con toda su gloria mirará su rostro y lo verá usted. Y lo verá en su reino. Y quedará satisfecho. Quedará satisfecho. Porque el congregar al pueblo para el reino de Dios es glorificar el nombre de Dios. Es glorificar el nombre de Dios. Y si ustedes pueden seguir leyendo Juan capítulo 12, dice: el que cree en mí no cree en mí, sino el que me envió. Versículo 49: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Dice que adicionalmente el príncipe de este mundo, Satanás, es juzgado en ese acto. Por lo tanto, en esa cruz se estaba librando otra batalla propiamente. Dios estaba resolviendo el problema de la maldad en esa cruz. Y Dios se deleitaba en ello. Dios adicionalmente estaba congregando a quienes los éramos indignos, a usted y a mí. Y Dios estaba satisfecho con eso. Interesante es ver lo que sigue, el versículo 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la perderá. Ahora, ¿qué relación tiene esto con lo que hemos estado viendo bastante, hermanos? Dios, Jesús, no escatimó ni su propia vida, hermanos. ¿A fin de qué? De que el nombre de Dios sea glorificado. Y lo que Él está diciendo aquí es que el mismo sentimiento tiene que ver en nosotros. Nosotros no debemos de escatimar nuestra vida, lo que tenemos o lo que no tenemos. ¿A fin de que qué? De que el nombre de Dios sea ¿qué? Glorificado. Nosotros no debemos de escatimar nuestra vida a fin de que el nombre de Dios sea glorificado.
estaba leyendo un libro sobre